Hola, buenos días, soy Paco Rabadán de pacorabadán.com. Seguimos con nuestra serie de vídeos de estadística y ahora vamos a ver el tema 6, distribuciones bidimensionales. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver distribución bidimensional de frecuencias, independencia y relación funcional, tablas de doble entrada, correlación y contingencia, distribuciones marginales, distribuciones condicionadas, independencia estadística, concepto fundamental, y representaciones gráficas. Y también veremos un apéndice con los momentos de las distribuciones bidimensionales. Hablaremos de una variable bidimensional x sub i y sub j. Podemos estudiar ambas variables por separado, lo que significaría hacer dos análisis unidimensionales, pero lo más interesante es ver la relación que existe entre ellas, es decir, el comportamiento conjunto de ambas. Si observamos una relación de dependencia, podemos formular la hipótesis de una relación causal, pero la estadística nunca va a hablar de causalidad, porque habla de ocurrencia simultánea. Podemos pensar que existe una causalidad, pero la estadística solamente nos habla de la relación conjunta de variables. En el scatter plot que tenemos a la derecha observamos cómo a medida que crece una variable, la otra parece crecer con ella. Y podríamos deducir una línea recta que explicara más o menos el comportamiento conjunto de ambas. Pero la relación no es matemática. Por tanto, hablando de niveles de relación, queremos conocer el grado y el modo en que se relacionan los dos caracteres. Si existiera una relación perfecta, esta relación sería estudiada por la matemática o la física, y habría una relación funcional. Si existe un cierto grado de relación, pero imperfecta, entonces es objeto de estudio de la estadística, y hablaremos de dependencia estadística. Y si no hay relación, hablaremos de independencia, y solamente la estudiaremos desde el punto de vista de la estadística descriptiva unidimensional. Por tanto, la dependencia estadística va a estar a medio camino entre la dependencia funcional y la independencia. Si hablamos de dependencia de variables, hablaremos de correlaciones. Si hablamos de dependencia de atributos, hablaremos de contingencia o asociación entre atributos. Las tablas de doble entrada, por tanto, nos van a reflejar el número de ocasiones en que se dan los pares de valores x sub i y sub j, y tendremos tablas de doble entrada de correlación para las variables cuantitativas y tablas de doble entrada de contingencia para las variables cualitativas o atributos. La tabla de doble entrada se puede transformar, por ejemplo, para facilitar los cálculos, en una tabla de 3 columnas. En las dos primeras tendríamos los pares x sub i y sub j, y en la tercera el número de ocasiones en que se da el par x sub i y sub j. En las tablas de doble entrada, tanto de correlación como de contingencia, podemos representar distintos tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta conjunta, que notaremos por n sub i j, y la frecuencia relativa conjunta, que denotaremos por f sub i j. En el primer caso, n sub i j será el número de veces que aparece el par x sub i y sub j, y la frecuencia relativa será el tanto por uno de ocasiones en que aparece el par x sub i y sub j. Podemos también hacer frecuencias acumuladas. Podemos acumular respecto a x, respecto a y o respecto a ambas simultáneamente. Observando esta tabla vemos que la primera fila y sub j y la primera columna x sub i muestran los valores ordenados de la variable. Y dentro de la tabla tendremos las frecuencias, que podrían ser conjuntas, relativas, acumuladas o relativas acumuladas. Un concepto muy importante es la frecuencia relativa marginal. El concepto de frecuencia relativa marginal. No nos importa el valor que toma la otra variable cuando yo calculo la marginal de una variable. Me explico. La frecuencia marginal de x coincidiría con su frecuencia unidimensional. Por tanto, si yo quiero calcular el número de veces que aparece el valor x sub 1, sumaría el número de veces que aparece el par x sub 1 y sub 1, más el número de veces que aparece el par x sub 1 y sub 2, y así sucesivamente, hasta obtener n1 punto. n1 punto significa que miro el primer valor de x y no me importa el valor que toma en y. De igual manera podríamos hacer la frecuencia marginal para la variable y. Si yo en el valor i sub 1 sumo todas sus frecuencias
conjuntas con x, es decir, n sub 1, 1 más n sub 2, 1 más 1 sub 3, 1, así sucesivamente, obtendré n.1, lo que significa que estoy obteniendo el número de veces que aparece el valor i sub 1 sin importarme el valor que toma x sub i. Podemos observar en la parte de abajo de la diapositiva que la suma de las frecuencias marginales de x es igual a la suma de las frecuencias marginales de y. Y la suma de todas las frecuencias conjuntas nos tiene que dar n y coincidirá con la suma de las frecuencias marginales para una variable y para la otra. Podemos también calcular una distribución condicionada. Una distribución condicionada es qué valor tomará x sub i si y ha tomado un valor concreto, o también qué valor tomará y sub j si x ha tomado un valor concreto. ¿Cómo calculamos estas frecuencias? La frecuencia de x condicionada a y coincidirá con la frecuencia conjunta dividido por la frecuencia marginal de y. Y la frecuencia marginal de y condicionada a x será igual a la frecuencia conjunta partido por la frecuencia marginal de x. Por tanto, aparecerá una tabla similar a las que hemos visto en análisis unidimensional, donde aparecerán por un lado los valores de x y a la derecha las frecuencias condicionadas, o los valores de y a la derecha las frecuencias condicionadas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que podéis ver en Martín Pliego en la página 204 y 205. Independencia estadística. Este es seguramente el concepto más importante de este tema. Dice Martín Pliego: dos variables x e y se dice que son estadísticamente independientes cuando la frecuencia relativa conjunta es igual al producto de las frecuencias relativas marginales. Observaremos cómo la frecuencia relativa de x sub i condicionado a y sub j, si seguimos el desarrollo matemático, acaba coincidiendo con la frecuencia absoluta marginal de x sub i partido por n mayúscula. Es decir, la frecuencia marginal de x sub i es aquella donde no nos importan los valores de y, por tanto hay independencia. De igual manera, la frecuencia conjunta de y sub j condicionado a x sub i va a ser igual a la frecuencia marginal de y condicionada a n. La frecuencia marginal de y es aquella sin importarnos los valores de x. Dice Martín Pliego: las frecuencias relativas condicionadas son iguales a sus correspondientes frecuencias relativas marginales, lo que nos indica que el condicionamiento en cuanto tal no existe. Las variables son independientes porque en las distribuciones marginales se estudia el comportamiento de una variable con independencia de los valores que pueda tomar la otra. En representaciones gráficas podemos ver el scatter plot o diagrama de dispersión. En el primer gráfico Martín Pliego nos muestra un diagrama de dispersión en dos dimensiones. El escalograma en datos agrupados le podemos observar aquí en dos dimensiones más frecuencias. Y un apéndice muy importante es el de momento en distribuciones bidimensionales. A sub rs será el momento respecto al origen, y lo calculamos como la suma para todo y suma para todo j de x sub i elevado a r por y sub j elevado a s por n sub ij o frecuencia conjunta dividido entre n mayúscula o número total de elementos. El momento respecto a la media será m sub rs igual a la suma para todo i suma para todo j de las diferencias x sub i menos x con raya elevado a r por la diferencia y sub j menos y con raya elevado a s por la frecuencia conjunta partido por n mayúscula. Momentos en distribuciones bidimensionales. Recordemos, los momentos respecto a la media y respecto al origen se diferencian en un cambio de escala. Los a sub r tienen como origen el 0 y los m sub r en x con raya. Los momentos respecto a la media se pueden calcular partiendo de los momentos respecto al origen aplicando el binomio de Newton. De tal forma que estas tres fórmulas que aparecen a continuación son fundamentales para los cálculos. m20 será la varianza de x y se calculará como el a sub 20, es decir, momento respecto al origen de orden 2 en x y 0 en y, menos la media de x al cuadrado. El m02 será la varianza de y se calculará como el a sub 02, es decir, momento respecto al origen de orden 0 en x y de orden 2 en y, menos la media de y al cuadrado.
Y m sub 1, 1, que es la covarianza de x e y, se calculará como el momento respecto al origen de orden 1, 1, tanto para x como para y, 1, x, 1, y, menos la media de x por la media de y. Estas fórmulas son importantes y ya lo veremos en los ejercicios. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, más contenido en pacorabadán.com.